Empieza la 15ª meditación. Que Dios te conceda su gracia al escuchar como a mí al predicar. Soy el Padre Miguel Segura, director de vocación.org. Y nos encontramos comenzando la tercera semana de nuestros ejercicios, o la temática que correspondería a la tercera semana de los ejercicios de San Ignacio. En un primer momento hemos reflexionado sobre Dios, la realidad de Dios, creador, providente, conservador, y sobre la realidad de nuestra respuesta a ese amor de Dios que se nos manifiesta en la creación. Nuestra respuesta, pues, ha sido nuestro pecado y todas las consecuencias de ese pecado. Sin embargo, ante nuestro pecado, no hemos podido hacer nada para que Dios nos ame menos, sino que la respuesta de Dios es la misericordia. Así que, después de ello, hemos comenzado la segunda semana de los ejercicios de San Ignacio, o esa temática sobre la encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento de Cristo, el acompañamiento de la Sagrada Familia. Y ahora comenzamos la tercera semana, esa vida pública de nuestro Señor. Comenzamos ahora con la meditación de Jesucristo tentado. Es una meditación para seguir conociendo el corazón de Jesucristo, y en algunos momentos va a ser una contemplación. La contemplación, como nos explica San Ignacio, es ese modo de oración donde tratamos de comprender mejor el Evangelio a través de la experimentación aplicando los sentidos interiores. Ver con los ojos interiores, escuchar con los oídos interiores, tocar con la sensibilidad interior, como si estuviésemos allí. Esta meditación es para conocer y para amar, y también de modo particular para llenarnos de confianza. Algunos de vosotros habréis hecho ya vuestra confesión, y los que no la hayáis hecho, pues también es un buen momento para hacerla durante esta Semana Santa. Preparaos de corazón. Y antes de nuestro pecado precede siempre la tentación. Vamos a ver a Jesucristo tentado y también cómo venció. Y seguidamente vamos a entrar en esta meditación que nos ofrece San Ignacio como otra bisagra más dentro de sus ejercicios, que es la llamada la meditación de las dos banderas. Lo veremos más adelante hacia la mitad de esta hora. Ahora nos centramos en el momento en el que Jesucristo es tentado. Dice el Evangelio que Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Este es el inicio de la vida pública de Jesucristo. Y personalmente a mí esta meditación a veces ha sido como una de estas meditaciones un poco cenicientas, que parece poco en un primer momento, y de modo imprevisto adquieren mucho valor. No es una meditación de transición. En pocas palabras, es una meditación que puede tocar plenamente tu corazón y cambiar tu vida. Es un misterio que ha de incidir profundamente en nuestra vida, y de modo particular si estamos, como puede ser el caso de muchos, al inicio de nuestra vida pública. Después de la Pascua comenzaremos de alguna forma otra vez nuestra vida pública, pues veamos cómo la empezó Jesucristo y qué es lo que le ayudó a seguir la voluntad del Padre. Pero para evitar la tentación de alguna forma diseccionar las actitudes de Cristo, de medirlas, de pesarlas, de dejarlas en formol, pues más bien lo que tenemos que hacer es aplicar los sentidos como nos recomienda San Ignacio. Es decir, vamos a dejarnos impactar. Yo recuerdo que Arturo Mari, que fue fotógrafo de varios papas y durante mucho tiempo fue fotógrafo de San Juan Pablo II, nos hablaba de lo impresionado que estaba porque había seguido a San Juan Pablo II a un leprosario de Corea y le había visto allí tratar a los leprosos. A mí esta idea me impresionó, pero no demasiado, hasta que sacó una foto y nos la enseñó. Y allí vimos pues un leproso acariciado por el Papa. Ya no tenía ojos, tenía las cuencas vacías, no tenía labio inferior, estaba rodeado de otros tantos así, y me impactó. De alguna forma buscamos esto en la meditación, no solamente saber y conocer a Jesucristo fue tentado como yo soy tentado, sino vamos a verle
superando las tentaciones. Y tenemos que fijarnos en ese día en que Jesucristo comienza su vida pública. Comienza esos días con su bautismo. Y se habrá despedido de su madre. Le habrá dicho: mamá, me voy. Podemos imaginarnos que le costó. ¿Cuánto tiempo llevaba Jesucristo con la Santísima Virgen María? Y le costaría también dejar su ambiente, semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Dejó su ambiente, dejó los amigos, bajó a bautizarse como uno de tantos. Y sabemos quiénes componían la fila del bautismo de Juan. Podemos contemplar esa fila de gente porque sabemos quiénes eran. Era gente de toda índole, y esto nos permite centrarnos en Jesús, que pide ser bautizado, pero en una fila donde estaban algunos soldados que se acercaban a consultar a Juan, o había publicanos, había prostitutas, había pecadores. Y Jesús se mete en esa fila y pide ser bautizado. Parece además, por el texto evangélico, que se empeña en bautizarse. Imaginémoslo vivamente. Quizás María le acompañó hasta la orilla, quizás él no la dejó bautizarse, pero lo que sí sabemos es que la abrazó. Se fue metiendo en el agua hacia su primo Juan. Y cuando fue bautizado, pasó al otro lado de la orilla. Quizás, si estaba allí María, la saludaría, le dijo adiós con la mano y, llevado por el Espíritu, se fue al desierto para ser tentado. Esta es una página del Evangelio que no tenemos que pasar muy rápido, porque tiene contenido para nosotros y tiene una gran fuerza espiritual para nosotros. Lo primero que quisiera invitaros a considerar es la figura de San Juan Bautista. Porque Juan tiene más espacio en el Evangelio que la Virgen María y los apóstoles. Es una figura que se nos tiene que clavar. Es una figura que nos dice mucho porque nació y vivió para Jesucristo. Vivió para Él hasta aniquilarse. Y cuando meditamos su vida, pues la verdad es que nos da un cierto asombro, nos quedamos casi temblando, una vida tremenda para cumplir su misión. Y luego murió dando un testimonio inaudito. Aparece Cristo ese día en el que fue a bautizarse, le ve. ¿Y qué hace Juan? Algo asombroso. Le manda a todos sus seguidores: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y esto se dice pronto, pero analicemos cómo somos, analicemos la manera de ser de los hombres. ¿Y qué hacemos hasta cuando éramos estudiantes? Oye, déjame tus apuntes. Me los he currado yo, así que son para mí. Somos así. Pásame tus recetas, pásame tus trucos, pásame tus contactos si eres un apóstol, pásame tus charlas preparadas, pásame tus bienhechores, pásame cualquier cosa. Y no es fácil. Tenemos sensibilidad, tenemos nuestras propias ideas, tenemos nuestras propias opiniones, valoramos lo que nosotros hemos hecho. Y para hacer lo que hizo Juan, mira, vosotros que sois mis discípulos, ese es al que tenéis que seguir. Pues se necesita vivir empapado de otras ideas. Se necesita vivir volcado en Jesucristo y olvidado de sí mismo, sin ningún apego ni siquiera a las cosas buenas. Y esto es lo que me gustaría reflexionar con vosotros y que nos quedásemos por un momento asombrados. Qué autenticidad la de Juan. Qué austeridad, exterior e interior también en su ministerio. El Evangelio nos describe varias cosas sobre él. Nos describe dónde vivía, nos describe su forma de vivir, su forma de vestir, qué comía. Todo esto no lo sabemos de la Santísima Virgen María o de los apóstoles. Un hombre que vivió con una misión y vivió para esa misión.
Y siendo sinceros nos damos cuenta de que casi nosotros no podemos vivir así. Nos parece demasiado. Le llamamos santo, pero nos parece un poco fundamentalista, un poco exagerado, porque vivir así produce en nosotros algo que se revela. Y claro, es que San Juan nos habla de esa austeridad interior y exterior, y eso es algo que nosotros, desde que nacemos prácticamente, somos expertos en rehuir. Queremos la santidad, pero cuando nos examinamos, sabemos que la santidad auténtica, la santidad real, pasa por las actitudes de Juan. Y encontramos muchas cosas de nosotros mismos que nos estorban. Sentimos ganas de cerrar los ojos y hacer casi como si no las viéramos, ¿no? Si no ves algo, pues no tienes urgencia de quitarlo. Y tenemos que abrir los ojos, como Él. Tenemos que ser auténticos como Él. Señalar sin piedad con el dedo lo que tengo yo dentro de mí mismo que me está estorbando ahora mismo para ser santo. No podemos solos, pero nuestro Señor nos alienta. Y cuando Él habla de Juan, habla de que no hay nadie más grande que Él, pero que el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño, es superior a Juan. Llegará algún día, nos dice nuestro Señor, en que alcanzarás todo lo que yo quiero para ti. Y por eso nosotros correspondemos con nuestro sacrificio y nuestra vida entregada. Porque tenemos esta esperanza y esta convicción. Es Dios mismo el que me lleva de la mano hacia la santidad. Nuestra vida cristiana muchas veces no es fácil, es un combate muchas veces. No tiene por qué ser fácil. La vida religiosa no es fácil, pero no tiene por qué serlo. Lo sabemos, yo lo sé, Cristo lo sabe mejor y Él nos ayuda a vivir esta vida cristiana de seguimiento. Lo único valedero es vivir para cumplir la misión como Juan, y Cristo está muy feliz con nuestra entrega. Pero vamos a volver a la figura de Jesucristo en este día de su bautismo. Verle en el bautismo con Juan. Ver el corazón de Cristo tan humilde, tan auténtico como Juan, que no le importa mezclarse con todos. Y yo me lo imagino, pues un Cristo joven, radiante, un Cristo sin enemigos, lleno de energía, a punto de comenzar su misión, como cuando yo he visto tantos neosacerdotes recién ordenados que salen a comerse el mundo, salen con todo el fuego de su corazón para comerse el mundo, imparables. Y con todo ese impulso interior y con todo ese impulso también exterior, cuando está listo para comerse el mundo, después de 30 años de preparación en Nazaret, en un pueblecito, en lugar de salir corriendo como un toro a la corrida, se va a orar. El Señor no se va corriendo al apostolado, nos da ejemplo. Y no es que pasa por el templo para hacer una genuflexión y salirse. Se va a orar 40 días al desierto, sin distracciones. Tenemos que dejar que esta verdad nos impacte. Es el Señor quien nos da ejemplo. Y conducido por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Cómo habrán sido esos 40 días de Jesucristo en el desierto? Algunos piensan que es una figuración, pero yo conozco varias personas que lo han hecho, y no solamente una vez, varias veces. Hay que hacerlo con permiso de tu director espiritual y con cuidado y con prudencia, pero hay quien lo ha hecho, no ha muerto. Ha hecho esos 40 días de oración y ayuno. Verle
rezando en el desierto, verle descansando, verle reflexionando, hablando con su Padre, hasta que un día llega el tentador y llega cuando tiene hambre. Jesucristo tiene que sufrir una verificación de su fidelidad. Viene a redimirme del pecado y se enfrenta por eso al enemigo. Ser tentados, nosotros no queremos, no aceptamos ser tentados, nos agitamos, nos sentimos mal casi como si hubiésemos caído, como si ser tentado no fuera algo normal. Pues escuchemos bien esta verdad. Yo tengo que ser tentado. Y por tentado entendemos esas sugerencias al mal. Y esto es parte de la santificación querida por Dios, como lo fue nada más y nada menos que para el Hijo de Dios. Algunas almas, solamente por ser tentadas, ponen todo en tela de juicio. Ponen todo en duda. Me refiero, por ejemplo, a dudas sobre la elección de Estado, sobre las opciones hechas en materia vocacional. Me he casado, pero creo que me he equivocado, debería separarme, debería rechazar a este o a esta, o estoy en el seminario, o estoy en la vida religiosa, y se puede llegar a poner todo en tela de juicio por una simple tentación. Poner todo en duda simplemente porque estoy en un periodo de tentación más o menos largo. ¿Y por qué pasa esto? Porque, entre otras cosas, hemos contemplado poco a Cristo tentado. Jesucristo sufre tentaciones que tienden a sacarle del plan de Dios. Y tenemos que considerar cómo es tentado. El diablo aprovecha las circunstancias y le dice: si eres maduro, si eres capaz, usa razones que usa la Escritura. Y las usa en el sentido falso. También lo usa con nosotros. El diablo muchas veces nos tienta bajo apariencia de bien. Es decir, el demonio es experto en usar verdades manipuladas. Deja en paz los planes de Dios. Sigue tus caminos, que son mucho mejores. Sé libre. Usa tus cualidades. Para algo las tienes. Si Dios no quisiera que pecaras en esto, no te hubiera dado estas cualidades. ¿Cuánto bien podrías hacer haciendo estas otras cosas? Aunque ahora Dios no quiere esto para ti, pero ¿cuánto bien podrías hacer? ¿Por qué te sometes a otro? Esto que estás haciendo, y estás siendo humilde en tu matrimonio o estás siendo humilde en tu vida religiosa, ¿no es más bien un síntoma de debilidad de carácter? Sé santo de otra forma, pero no siendo así. Y usa palabras de Dios para tentar a Cristo. Escrito está: Él mandará a sus ángeles para que te salven y te cuiden de tus peligros. Escrito está. Qué radical es Cristo cuando le dice: manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo está realmente hambriento y está débil. Y le vendría muy bien. Bueno, no va a transformar todo el desierto en una panadería. Pero, hombre, tampoco dice: total, vamos a hacernos una galletita. Y además aquí en el desierto nadie me ve. ¿Soy yo tan pronto como Jesucristo para rechazar la tentación? Cuando llega el tentador envuelto en el juego de los sentimientos, en la nostalgia, en la tristeza, en la susceptibilidad, usando mi sensibilidad como usó la sensibilidad de Jesucristo. Cuando llega el demonio envuelto en esa sensibilidad que ahora resulta que puede ser, no sé, cansancio en la vida espiritual, y me empieza a sugerir: mira, es que date cuenta, escucha tu sensibilidad. Es que no avanzas. Qué mal estás. Antes estabas mejor.
vas de mal en peor. Todos esos pensamientos nunca vienen de Dios. Y yo recuerdo cuando el Papa Benedicto XVI vino a la JMJ del 2011 en Madrid y habló a los religiosos. Les habló de la radicalidad de Jesucristo, la radicalidad evangélica. Y cuando el Papa habló de la radicalidad evangélica, lo dijo, ¿por qué? Porque Cristo es así. Cristo es radical en la opción por el bien. No hay un diálogo con el mal. Entonces vamos a contemplar algunas de las tentaciones que nos pueden venir en el seguimiento de Jesucristo en nuestra vida cristiana. Algunas tentaciones que vienen envueltas en apariencia de bien y sin embargo son verdaderas tentaciones para apartarnos del plan de Dios. Algunas tentaciones que vienen envueltas en apariencia de bien y sin embargo usan nuestra sensibilidad para frenar, por lo menos, nuestro seguimiento de Cristo. Y estas tentaciones son, en primer lugar, la mediocridad. Dios nunca te llama a la mediocridad. Podríamos decir que Jesucristo es lo contrario de la mediocridad, porque el amor busca siempre lo mejor para el amado. Y por eso no podemos estar contentos viviendo a medio pulmón. La mediocridad no es para nosotros los cristianos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de entrega, de buscar lo mejor para los demás, buscar la mejor respuesta a Dios, buscar lo mejor en nuestra vida espiritual, para entregarnos completamente a Cristo, sin reservarnos nada. Ya que le estamos siguiendo, vamos a seguirle bien. La mediocridad es un canto de una sirena para que rebajemos nuestra entrega a Dios, la intensidad de nuestra entrega a Dios, la velocidad de nuestro progreso. Otra tentación frecuente son los pensamientos inútiles. Pensamientos inútiles que tienen que ver a veces con la fe, a veces con el Evangelio, a veces con el magisterio. En fin, su nombre lo dice, pensamientos inútiles se presentan y hay que desecharlos como si fuesen pensamientos impuros. No hay que dedicarles tiempo a ello. Pero una de las tentaciones más frecuentes en la que nos vemos envueltos en el seguimiento de Jesucristo es el desánimo. Cuando piensas que aquí está ya todo perdido, no hay nada que hacer, ya lo he intentado muchas veces, vuelvo a caer, siempre me tengo que confesar de lo mismo. Ese desánimo no está amparado en el Evangelio, es parte de una tentación. El desánimo hay que desecharlo como te quitarías de encima un mal clima. No te puede condicionar. Si llueve y tienes que hacer algo, pues sales y te mojas. Si ha salido neblina, bueno, pues enciende los faros antiniebla y avanza. Pero no te quedes en el desánimo. Y otra serie de tentaciones es el apego a lo material. Lo material puede cautivar nuestro corazón y nos hace caer a veces en una vida apagada, una vida de poca entrega a Dios. Va perdiendo color nuestra entrega a Dios. Bueno, estas son algunas de las tentaciones. Podríamos pensar que también hay, para quien está ya un poco más avanzado en la vida espiritual, le puede asaltar la tentación por otro lado, como a Jesucristo le asaltó de varias maneras, también a nosotros, a veces la rutina, el hastío espiritual, el desánimo ante lo que deseamos o los resultados que tenemos. A veces estas tentaciones nos atacan a través de la comparación con los demás. Y todas estas tentaciones tienen en común que me hacen empezar como a gravitar en torno a mí mismo y no me focalizan en mi entrega a Dios. Bueno, pues después de haber hecho este pequeño excursus sobre algunas tentaciones que nos pueden acompañar en el desarrollo de nuestra vida espiritual, vamos a fijarnos finalmente en que Cristo afronta estas tentaciones y las vence. Cristo vence.
Dice San Agustín, te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció. De tal manera, esta potente realidad, el vencimiento de las tentaciones por parte de Cristo en un momento en que su sensibilidad se ve comprometida, sus intereses, sus planes para la misión, Jesucristo es el único que vivió esta realidad. No había allí alguien con un taquígrafo recogiendo lo que decía Jesucristo o decía el demonio. Él lo expresó a sus discípulos, esta vivencia interior y real que tuvo mientras estaba orando en el desierto antes de su vida pública. Una tentación de saciar las multitudes y saciarse a sí mismo, vivir en clave de la propia sensibilidad. Una tentación de vanidad, de triunfar, de responder ante la opinión pública a través del asombro. Y una tentación del poder, de buscar el poder y poseer todo el mundo. Bastaba postrarse ante el demonio. Y Jesucristo, ante toda esta gama de tentaciones, venció poniendo delante la palabra de Dios. Que Él nos ilumine en nuestras tentaciones y que con el resto de la meditación que haremos a continuación nos preparemos para tomar la decisión de seguirle siempre a Él y no a la voz del tentador.